tercera conferencia del día. ¿Sí? En este caso me es grato presentarles al doctor Enio da Silveira, ¿sí? Investigador de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Buenos días. Yo voy a hablar en portugués. Voy a hablar despacio, espero que me entiendan. Como habló mi colega profesor, yo soy de la Pontificia Universidad Católica de Río. Aquí hay una PUC también, pero yo soy de la PUC de Río de Janeiro. Y la charla es para contar un poco por qué estamos aquí, cómo la vida podría haberse originado, y es una charla un poco provocativa, es decir, que algunas informaciones son lanzadas y se espera que ustedes piensen un poco ahora en casa, de que tengan algún cuestionamiento sobre estos puntos. Todos los pueblos, prácticamente todos los pueblos, tienen una historia. Cómo llegamos hasta aquí, cómo la tierra se formó. Los griegos, los chinos, los escandinavos, los incas, todos tienen sus dioses, sus cielos, Nirvana, Valhalla, diferentes nombres, pero siempre la misma idea. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Y la cultura judío-cristiana también tiene su historia. Esa historia fue escrita hace 26 siglos, es decir, casi 3000 años que este texto fue escrito. Y empezó así, que Dios crió el cielo y la tierra. Y empezó con la luz. Bueno, la luz hoy llamamos de fotones, pero la misma idea. Entonces, en esta visión, el universo católico, judío, empezó con los fotones. Después vinieron las tinieblas, y a las tinieblas se llamó noche. Hoy podríamos llamar de materia oscura. Cambiamos de nombre, pero es la misma idea. Después se formó el agua, llamó mares, el agua. Entonces el agua apareció bien en el inicio de los tiempos. Y después las estrellas y otras estrellas para gobernar la noche. Una gran estrella para el día, el sol. Los incas conocen muy bien la historia del sol. Y en algún momento se formó los vegetales, es decir, la vida apareció. Y más tarde, los animales, los peces y los hombres. Aquí representado por el DNA y, bueno, los hombres por la sonrisa. Y le costó. Todo era bueno, y creo que eso sirve como introducción para la charla. Quiero contar un poco nuestra historia. El Big Bang, Dios formó, creó la luz y el universo. Y en algún momento desde
15 billones de años apareció el DNA y el DNA el hombre. Ese sería nuestro camino aquí en 30 minutos. Para contar esa historia necesitamos una lengua. Y la lengua que tenemos escrita oral es muy corta en comparación con el tiempo necesario para contar la historia de la naturaleza. Solamente podemos contar cosas muy recientes. Si queremos contar algo como el aparecimiento del primer fósil, tenemos que utilizar una otra lengua. No es una lengua hablada, escrita. Tenemos que saber leer lo que la naturaleza escribió biológicamente. Entonces necesitamos saber un poco de biología para entender lo que se pasó aquí. Pero si queremos saber qué se pasó antes de la vida, tenemos que aprender química, aprender cómo las moléculas conversan entre sí. Ese es el lenguaje de la química. Pero si queremos saber qué se pasó en la formación del Sol, no hay moléculas del Sol, hay un plasma, átomos, electrones. Entonces tenemos que aprender una otra lenguaje que es la física. En esa parte del tiempo, del pasado, no tenía moléculas. Entonces tendremos que aprender física si queremos leer lo que la naturaleza escribió en esta época. Hasta aquí. Si queremos saber algo que se pasó por detrás del Big Bang, entonces tenemos que utilizar la filosofía. La física ya no alcanza para contar esa historia. Bueno, tenemos que elegir algunas preguntas. ¿Cómo ocurrió el Big Bang? ¿Estamos solos en el universo? ¿Cómo apareció la vida en la Tierra? Este es un fósil que existe aquí en los Andes. ¿Y podría la vida haber sido traída aquí en la Tierra por un cometa? Entonces son preguntas que podemos hacer. Bueno, vamos a empezar con el Big Bang. Y Dios quiso que la luz llegase en el universo. Y podríamos pensar en términos de computación que el universo fue reformateado en esa explosión. Cuando está en la computadora hay un virus, lo reformatamos. Entonces se pasó eso, pero con el universo. Lo que tenía detrás se apagó. Y empezamos a cargar nuestros programas. Aquí entonces está el Big Bang y en una escala de 15 millones de años, todas esas cosas fueron ocurriendo. Se formó primero la luz, después las estrellas, después las galaxias y el hombre aquí. Y en esa escala, o sea, la escala del universo, la Tierra apareció aquí, más o menos a un cuarto de todo el tiempo del universo. La vida apareció 1 billón de años después. Y el hombre está aquí.
casi nada, casi nada. Entonces, el problema de la ciencia es de aquí leer todo lo que se pasó. Y tenemos que tener mucho conocimiento para leer algo de eso. El Big Bang, el tiempo igual a cero, los fotones. 10 a la menos, un momentito, 10 a la menos 9 después, se formaron las primeras partículas que llamamos leptones, nuestros electrones aquí. Y un microsegundo, 10 a la menos 6 después de la explosión, se formaron los quarks. Y de los quarks se formaron los protones y los neutrones y algunos otros, pero no es el caso de hablar de los bosones, de Higgs, pero se formó aquí. Cerca de una hora después, los protones se encontraron con los neutrones para formar los deuterones. Y los deuterones se juntaron para formar lo que llamamos de la partícula alfa. Y la partícula alfa capturó los electrones que ya tenían sido formados y formaron el átomo de helio. Este protón capturó también un electrón para formar el átomo de hidrógeno. Y eso se necesitó algo como 1 millón de años. Entonces es el primer capítulo del universo. El pasaje de los fotones que están aquí para una gran cantidad de hidrógeno y helio. Es la materia principal del universo. Por favor. Bueno, los átomos de helio y de hidrógeno tenían una propiedad interesante que es la atracción gravitacional. Entonces, de muchos de ellos, de este gas, se empezó a formar las estrellas. Entonces, por millones de años, las estrellas comenzaron a crecer. Y 1 billón de años después, las partículas alfa que aquí están comenzaron al interior de las estrellas de formar el carbono. 3 alfas formando un carbono, 4 alfas formando un oxígeno, 7 alfas formando el silicio, 14 alfas formando el hierro. Y se paró por ahí. No sería más posible continuar. La razón es que cada vez que los 3 alfas forman carbono, energía sale. Es decir, la estrella emite luz. Cuando los oxígenos se forman, más energía se va. Cuando el hierro se forma, más energía se va. Y después no es más posible. Es necesario el contrario. Es necesario que energía llegue para continuar. Entonces las estrellas prácticamente ese proceso para en el hierro. Bueno, estrellas de hierro, grandes estrellas, van a provocar explosiones. Son las nova o novae. Y si son muy grandes, la supernova. Son grandísimas explosiones y durante esas explosiones, entonces, más partículas alfas van a entrar en el hielo y formar el plomo, el oro, el uranio. Entonces los materiales pesados, como el plomo, son formados en este momento y no antes. Entonces vamos contando la historia.
Bueno, en esa explosión hay fragmentos. Estrellas más chiquitas son formadas. Y así se formó el Sol. Entonces el Sol, con su gas, es un hijo de una supernova. Es una estrella de segunda, tercera, cuarta generación. Las estrellas van explodiendo y formando nuevas estrellas. Bueno, en billones de años es eso que se ve. Entonces hay billones y billones de estrellas aquí, son las nebulosas, son aglomerados de estrellas, y nosotros vivimos en una de esas nebulosas. El nuestro Sol nació a 5 billones de años, eso es más o menos un tercio de la edad del universo. Y el gas que tenía en vuelta de esa estrella formó los planetas y los cometas y los asteroides. Bueno, aquí vivimos nosotros. Entonces llegamos por ahí. Ahora podemos pensar un poquito si estamos solos en el universo. Este número aquí, 10 a la 22, es el resultado de nuestras observaciones. Sabemos hoy que este número muy grande es el número de estrellas en el universo que conocemos. Es un número muy largo. Y están dispuestos en 100 billones de galaxias. Podemos hacer ahora un cálculo. Vamos a imaginar que en cada millón de estrellas tiene un sistema planetario. Bueno, entonces tenemos 10 a la potencia de 16 planetas con esta hipótesis. Y vamos también a hacer una hipótesis que un planeta en cada millón de planetas tiene vida. Es decir, que tenemos 10 a la 10 planetas con condiciones de vida. Bueno, la conclusión es clara. Si 10 a la 10 planetas iguales a la Tierra existen en el universo, hay vida, sin duda. Pero si hay vida, ¿cómo podemos comunicar con ellos? Con los extraterrestres, con los ETs. ¿Dónde están ellos? Si hay 10 a la 10 planetas con condiciones de vida. Bueno, hasta ahora no hay señal. 10 a la 10 planetas con condiciones de vida, pero no hay señal de ellos. Ninguna vida fue detectada fuera de la Tierra hasta ahora. ¿Cómo podemos entrar en contacto con ellos? Bueno, acá estamos, y la manera que tenemos de entrar en contacto con los extraterrestres es por radio. Entonces tenemos que tener una antena, tenemos que colocar un señal bien fuerte, y un señal muy fuerte es 10 megavatios. Es mucha cosa para se colocar en la antena. Es la energía de una hidroeléctrica. Si colocamos mucha potencia, vamos
a derreter la antena? Bueno, hay que preguntar a los ingenieros de telecomunicación a dónde va un señal de 10 megavatios. Y la respuesta es hasta a una distancia de 10 años luz, si el señal es isotrópico. A esa distancia, el señal es tan chiquito que entra en el ruido del universo. Entonces no hay más comunicación. Pero no necesitamos de enviar las informaciones a todas las direcciones. Podemos colocar una antena parabólica y dirigir a una sola dirección. En ese caso, vamos a alcanzar 100.000 años luz, que es el diámetro de nuestra galaxia. ¿Qué quiero decir? Que si pretendemos comunicar con los extraterrestres, hay que estar en la galaxia. Afuera no es posible. Hasta ahora. Bueno, la pregunta es: ¿qué existe en un radio de 10 años luz? La primera estrella, Alfa Centauro, está a 4 años luz. Hasta 4, nadie. Si miramos Sirius, una gran estrella, probablemente con planetas, está a 8, 9 años luz. No hay mucha cosa. Bueno, y otro problema es, si vamos a comunicar con Sirius, que está a 8 años luz, tenemos que decir hola. Y 8 años después, hola. Y bueno, va a ser una conversación muy difícil. No podemos con el celular y hablar con los enamorados, no se pasa así. Y si los extraterrestres no están en Sirius, están en el otro lado de la galaxia, entonces hola. Y el hola va a venir 100.000 años después. Los nietos de los nietos de los nietos van a comunicar con los extraterrestres. Complicado. Bueno, la conclusión es lástima, pero probablemente no vamos a nos comunicar con los extraterrestres. Lo que hice ahí es un poco de cálculo de probabilidad y una lástima, pero es decir que, bueno, nuestra civilización está en una isla en el espacio. No quiere decir que no hay vida en el universo. Pero el problema es el contacto, la comunicación con ellos. ¿Cómo? Bueno, entonces aquí está. De nada sirve contestar que existen 10 billones de galaxias si todas están a más de 1 billón de años luz. Y nuestras telecomunicaciones solamente cubren una galaxia. Una lástima. Bueno, si no, nosotros no podemos nos comunicar con los ETs. Quizás hay vida, pero una vida que se comunique de una manera distinta de hola, que son los microbios. Bueno, entonces podemos empezar a procurar por microbios. ¿A dónde están ellos? Bueno, vamos a pensar en el sistema solar. Acá está nuestro sistema solar. La Tierra está aquí. Bueno, hay vida en la Tierra. No precisamos demostrar eso. Pero, si miramos aquí, Saturno, Júpiter y Saturno
son planetas que son planetas frustrados. Les gustaría de ser estrellas, pero no llegaron a ser estrellas. Son planetas formados por helio e hidrógeno. No es por acaso. Ya vimos que el hidrógeno y el helio son los átomos más abundantes del universo. Entonces son planetas enormes, pero con poquísima condición de tener vida, solamente con helio y hidrógeno. Y helio es un gas noble, no le gusta el social. Aquí tenemos dos otros planetas enormes también, pero aparece una molécula, metano, que es responsable por el color de Neptuno, el dios del mar. Pero para la vida es muy malo también. No hay chance. Bueno, vamos a ver por aquí. Mercurio gira muy despacio. Es decir, que de un lado es muy caliente y del otro lado muy frío. Muy malo por la vida. Muy malo. Venus. 500 grados centígrados. El efecto de invernadero. 500 grados, muy malo por la vida también. Más ainda, no gostamos de respirar essas cosas. Todos los dos. El ácido sulfúrico no es muy bien por la vida. Entonces, hay uno ahí. Marte. Bueno, el planeta en Marte, la temperatura no es tan mala así. Podemos soportarla. Entonces, aquí tenemos una chance. Pero hay otros también. Hay un satélite de Júpiter que se llama Europa, a donde hay mucha agua y mucho oxígeno. Y hay un otro aquí que se llama Titán, de Saturno, que también, bueno, nitrógeno. Vivimos en la atmósfera de nitrógeno. Quizás. Y también tenemos los cometas. ¿Por qué no? Entonces, no es ni satisfacción ni tristeza, alguna cosa con una indagación. Vamos a hablar un poquito de Marte. Por favor. Marte hay hielo. Ese es el polo sur de Marte. Y si miramos, son típico del lugar a donde hay ríos, pero ríos secos, no hay más agua. Pero hubo mucha agua en Marte, se fue. Entonces, las condiciones de vida hoy son muy malas. Los terrestres, o terráqueos, no sé, le gusta mucho hablar de Marte. Bueno, no voy a leer, pero le dejo que vean lo que se hablaba de Marte en 1858. Después, en 1897, es un libro muy famoso, La invasión de los marcianos a la Tierra.
Los americanos también informaron eso en 1907, entonces teníamos certeza de la vida inteligente en Marte, construyendo canales. New York Times, 2 grandes canales en 2 años. Y después, en 1938, hubo algo muy interesante que creo que todos conocen, fue la invasión de los marcianos por Halley, que fue pasada en película también. Pero solamente en 65 que tuvimos ese tipo de información de los canales, pero sin agua y sin marcianos. Muchas cosas se intentó en Marte. Bueno, no voy a pasar todo, pero en este año hay 2 rovers. Rovers son las sondas que tienen ruedas y que caminan sobre Marte. Entonces 4 ya percorrieron Marte. ¿Y qué encontraron? CO2, nitrógeno, oxígeno, pero poco. Los ríos están secos, el hielo está prácticamente en los polos, el invierno y el verano cambian de posición, no hay campo magnético, es decir, no tienen volcanes más, no hay actividad en el centro de Marte y muy oxidado. El color de Marte, el color rojo, el óxido de hielo. Bueno, ¿por qué la agua se fue? Lo que se cree es que con la baja gravedad de Marte, la atmósfera se fue, los rayos cósmicos llegaron y disociaron el agua. El hidrógeno se fue y el oxígeno se combinó con el suelo. Bueno, entonces nos resta a procura de vida microbiana en el subsuelo de Marte. Por eso que las sondas hacen hueros para ver si conseguimos algo. Acá son fotografías, creo que muy recientes de este año. La procura por microbios en Marte, la fotografía de Marte, parece mucho con el desierto de Atacama. Hacen experimentos con esos robôs en el desierto de Atacama porque es muy parecido, muy seco. Bueno, ¿qué más podemos hablar? Europa. Europa es entonces uno de los satélites de Júpiter, por favor. ¿Y qué hay interesante en Europa? Agua y hielo. Como está muy frío, todo el hielo cubre la superficie de Europa, pero abajo hay un océano probablemente de agua salada enorme. Es decir, que Europa es una especie de oasis en las futuras vuelos espaciales. Los juguetes pueden parar en Europa para conseguir agua y oxígeno. Muy interesante. Es una fotografía muy linda de esa superficie helada de Europa. Bueno, los cometas también son una buena opción. La pregunta es: ¿qué son los cometas? Los cometas tienen un núcleo pesado, de sílica, pero hay mucho hielo en la superficie. Y los hielos son 90% agua. Metano, CO2, amonia y CO.
Entonces, esos son los hielos constituyentes de la coma de los cometas. Algunos cometas son más antiguos que el Sol. Entonces, ellos están a billones de años expuestos a rayos cósmicos. Entonces, los rayos cósmicos están trabajando en ese material, induciendo reacciones químicas. Bueno, vamos hablar un poquito ahora de la Tierra. Algunas cuestiones importantes. Por favor. Nuestra escala agora empieza en 5 billones de años hasta hoy. Y aquí es la formación del Sol. Y la Tierra se formó poco después del Sol. 4 billones y medio de años, juntamente con la Luna. Y alguna cosa muy interesante se pasó aquí, que fue un bombardeo cósmico. Muchos cometas y muchos meteoritos colidieron con la Tierra. Y probablemente mucho de la agua de los océanos, vinieron con los cometas. No tenía agua inicialmente la Tierra. Otra cosa muy interesante es que los microbios aparecieron por aquí. Es decir, no mucho tiempo para algo que era completamente inorgánico hasta que tuviéramos vida. Entonces, una pregunta, ¿será que la vida llegó en este momento? Es una pregunta. Aquí es la primera fotografía mostrando la existencia de una vida organizada. Entonces, a 1,6 billones de años, el número a ser comparado con 4,5. Como la vida es una estructura muy compleja, la pregunta es ¿qué se pasó aquí? 500 millones de años, entonces el trilobita apareció y los primatas están aquí a 10 millones de años, muy poco. Vamos a olhar un poquito más de detalles. Esta es la fotografía de la Luna del otro lado. Por eso no la reconocen. Pero pueden ver la cantidad de cráteres. Es decir, que la Luna fue mucho bombardeada. En la Tierra, como hay una atmósfera, esas informaciones se desaparecieron. Pero en la Luna ahí están, como prueba de eso. Aquí era la atmósfera terrestre en esa parte inicial. Ese es el punto en que apareció los primeros señales de la celda. Después, reacciones de fotosíntesis y el aparecimiento del oxígeno. El oxígeno, entonces, es alguna cosa que no existía en la atmósfera de la Tierra, pero se apareció después. Primera era glacial. Aquí hubo algo fantástico que se llama la explosión cambriana, y las plantas, los árboles, los dinosaurios aparecieron por aquí, más o menos 600 millones de años de eso. Después, 65 millones de años, los dinosaurios se fueron. Quizás gracias a eso estamos nosotros aquí, porque nos seríamos los alimentos predilectos de ellos. Y los primatas aquí están. ¿Okay? La pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo la vida apareció?
La idea que tenía en 1860 es que la vida venía de otra vida. Pero el huevo y la gallina, en algún momento tenemos que quebrar eso. Y para eso, la bioquímica va a nos ayudar, diciendo que son estos los elementos más importantes para la vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tenemos que sintetizar estos elementos para llegar entonces al DNA y a las proteínas y finalmente a nuestro ancestral. Es por ahí que tenemos que trabajar. Ese también es muy conocido, nuestro ancestre. Y también los ancestros de las bacterias, estamos aquí. Es decir, que nosotros no somos muchos distintos de los animales, claro, pero de los árboles. La manera en que la vida se pasa en los árboles tiene la misma estructura que los animales, que nosotros. Y la razón es que tenemos ese punto en común que nos enseña a cómo nos reproducimos. Eso es muy, muy interesante. Bueno, entonces, ¿cómo apareció la vida? Una posibilidad es con los gases que existían en una tierra primordial. Con este tipo de fenómeno que también es natural, son chispas eléctricas, son electrones que van a inducir reacciones químicas, y esto fue hecho en laboratorio por Miller en 53, en una gran esfera, y colocó esos 4 gases y durante 2 semanas produjo chispas en esta esfera con gases. Algo que sea muy similar a que se pasó aquí. Y la conclusión: formaron ácido fólico, glicina y alanina, que son prebióticos. Es decir, él demostró en laboratorio que moléculas prebióticas podrían ser formadas simplesmente con estos rayos. Bueno, que se pasó después es complicado, pero es una manera de entender cómo la vida podría ser iniciada. Por favor. Esa es la otra manera. Como los cometas vinieron en gran número a la Tierra, y como ellos estaban expuestos a los rayos cósmicos, quizás todos estos materiales, como la glicina, llegaron listos en la Tierra. Cayeron en los océanos y después, hubo todo un proceso terrestre para llegar hasta nosotros. Y eso se pasó a mucho tiempo, y por eso, poco tiempo después de la formación de la Tierra, pero a mucho tiempo de ahora, se puede quizás explicar por ahí la evolución. ¿Qué la ciencia puede hacer más para intentar comprobar eso? Bueno, ¿puede volver uno, por favor? Aquí tenemos el Sol, y el Sol produce fotones e iones. Gracias a eso, los cometas tienen la coma. Lo que intentamos hacer en laboratorio, la misma cosa: los fotones, los iones sobre hielo. Por favor. ¿Cómo se
Producimos fotones, bueno, en laboratorios como existe en Brasil, en Campinas, llamado de luz síncrotrón. Se puede producir fotones de ultravioleta en intensidad muy alta. Y los iones son producidos en aceleradores como esto en la PUC de Río. Y lo cometa es un cometa artificial, es un cometa metálico, pero hay que ser así porque tenemos que colocar todos nuestros detectores en vuelta de esos cometas y los iones y los fotones lo hacemos incidir sobre el hielo que está en el centro. Por favor. ¿Cuál es la idea entonces? Este es el espectro de masa del universo. Es decir, hoy, cómo es la abundancia de elementos en función de la masa atómica en escala logarítmica. Entonces el hidrógeno, el helio siguen los elementos más abundantes hasta hoy. Y después tenemos carbono, nitrógeno, oxígeno. Esos son entonces los elementos naturales. De esos elementos, porque son fríos, esos elementos, esos 4 elementos, van a constituir esos hielos de una manera natural. Es la química como la conocemos. La pregunta es cómo pasar de aquí para acá. Aquí la química no lo hace principalmente si estamos a una temperatura muy baja. La temperatura muy baja va a formar eso, pero no va a formar eso. Entonces aquí tenemos que hacer traer un agente externo, como electrones en las chispas o los iones y también los ultravioletas. Bueno, entonces eso que intentamos hacer, hacemos un hielo que es compuesto de los mismos hielos que se encuentran en los cometas y vamos a bombardear nuestro cometita con los iones que son producidos por esta máquina y la pregunta es, ¿será que va a salir aminoácidos de aquí? Y la respuesta es sí. Sí, tenemos masas muy altas que son hechas en el momento del impacto. Por favor. Bueno, voy a entonces resumir un poco lo que les hablé. Poco a poco la ciencia nos enseña cómo la vida podría haber sido formada. Y empezamos a comprender. Hay muchas cosas para descubrir. No hay señales de vida extraterrestre. Entonces los diálogos con los ETs son improbables. No estamos diciendo que no hay, pero estamos diciendo que es difícil. Los procesos que produjeron la vida pueden ser testados en laboratorios, pueden ser simulados en laboratorios. Y finalmente, bueno, volviendo a la primera transparencia, Dios crió el cielo y la tierra, colocó el hombre en paraíso de delicias para que cultivase y cuidase, ¿no? Eso es bueno. Pero hay un alerta. La fruta del paraíso hay que tomar cuidado con la manzana. Sería eso un alerta para que los hombres no brinquen con el DNA, que no tienden a hacer sus semejantes de una manera científica en laboratorio. Sería eso
algo que los Génesis disseram de uma forma muito simbólica, e para lembrar que tu eres polvo, em polvo vamos a convertir, es decir, nosotros un día volveremos a fazer parte de las estrellas. Muchas gracias. Termino con una sugerencia. Vamos a aprovechar la vida porque ella está aquí. Necesitamos de millones de años para formarla y para explicar cómo apareció en nuestro Big Bang. Vuelvo a Río y el 1 de enero es la fiesta del 1 de enero. Muchas gracias de nuevo. Gracias por la asistencia.